Seguimos con el capítulo 4. Gracias, hermano. Hoy esperamos terminar este capítulo 24 del libro de estudio que estamos siguiendo y tomando como referencia para orientarnos un poquito más y desarrollar el texto. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Bien, a manera de repaso, como ya hemos visto en este pasaje, encontramos detalles muy concretos acerca de ese viejo hombre, ese hombre o esa naturaleza que algunos llaman naturaleza carnal, a imagen de Adán, conforme a nuestro Padre en la carne, pero que distorsiona la imagen a la cual fue creado el hombre. Dice que fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Desde Génesis nos dice esto, la palabra de Dios. Por el pecado, por la caída, esa imagen se distorsiona y posteriormente el segundo Adán, que es Cristo, viene con el propósito de restaurar esa imagen de Dios que se ha perdido y distorsionado en el hombre. Algunos hablan de mayor o menor grado, etcétera, pero bueno, ya eso sería un debate teológico y habrá que tomarlo en cuenta posteriormente si hiciera falta. Pero bueno, bien, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros, los creyentes, y por eso nos insta a que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y decíamos que la palabra vanidad significa algo que no tiene ¿qué? Valor o peso. Recuerden que la moneda en aquel tiempo era el peso normalmente, el peso del ciclo, etc. Entonces, algo vano es algo vacío, sin sustancia, fugaz o que no tiene peso. Nosotros los creyentes se supone que no debemos, ni podemos, ni tenemos que andar en lo vano de nuestra mente. ¿En qué cosas habitualmente invierte tiempo y pierde tiempo el mundo hoy en día? Como ya sabéis, en las tendencias de TikTok, de Instagram, en lo que está de moda. ¿Cuánto tiempo decíamos que duraba de moda una canción? Bueno, dura más de 2 días. Vamos a poner un mes como mucho, una cosa así. Pero que antes, en los tiempos de las rocolas, rocolas, no sé cómo le llamaban en cada país, en el tiempo, las cosas estas que le echaban, eran rocolas que le llamaban, ¿no? Las antiguas. ¿Cuántos siglos duraban de moda las canciones? Y todavía siguen de moda, que ahora le llaman clásicas, ¿no? Las canciones, ya sean las salsas que escucha Fabián, que no sé de dónde le sale ese viejo que tiene dentro. ¿Quieren exponer más? Ah, vale, no, es que como las pones en el perfil de WhatsApp y en los estados de WhatsApp, yo creo que estás exponiéndote tú solito. Digo yo, si los pones en tu perfil, en tu estado de WhatsApp. Pero bueno, yo no te expongo, te expones tú. Ah, vale. Como los hermanos no tienen tu contacto, ay, perdón, no tienen tu contacto, ay, se me pasa. Bueno, vale. Bien. Bueno, si las pusiste en la playa cuando fuimos tú mismo. La hermana Nora es testigo que dijo, cuando yo estaba en el mundo y esas cosas viejas. Pero bueno, nada. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad
de su mente. No quiero tampoco que interpreten, no, aquí el pastor se está metiendo con la... Hombre, hay canciones románticas, hay canciones bonitas, ¿no? Que solo las que valen son las de Marcos Vidal, o las de René González, o solo valen las de Marco Witt para el que le guste, o las de Marta Candela. No, yo no me estoy metiendo en eso. No quiero entrar ahí, no quiero meterme en ese lío, porque hay canciones románticas que está bien, para mí no de momento, pero para que no estamos en ese nivel, pero para los que están ennoviados, enamorados, casados, hombre, está bien, canciones románticas, no pasa absolutamente nada, no es pecado, tranquilos, no es pecado. O sea, que usted, su señora, le puede dedicar su serenata, etcétera. Pero bueno, bien, ya ahí lo dejo, ya las mujeres van a pedir serenatas luego. Había obstáculos, en principio, con respecto a esto hasta que el Señor vino y derribó lo que eran todas o lo que conformaba esa pared intermedia de separación para con nosotros. Y también hay varios obstáculos que mencionábamos en este estudio que dábamos, que eran las potestades de las tinieblas, la muerte espiritual de los individuos y la tosudez del ser humano. Pero que cuando vemos que Cristo muere y resucita, pasa ya a eliminarse cualquier barrera que el ser humano pudiera alegar o justificar, porque el Señor vino para darnos vida, y vida ¿cómo? En abundancia. Bueno, la unidad de la iglesia y su estabilidad dependía básicamente de lo que era el ministerio de la palabra de Dios, y nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de andar en el Espíritu y andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y cuando hablábamos de andar, mencionábamos que había que andar, según Efesios 4:17, como un hombre nuevo. Según el versículo 24 y el 5:2, debíamos andar en amor. También debíamos andar como hijos de luz, según Efesios 5:8. También como sabios, como nos dice en el 5:15. En el mismo libro de Efesios nos dice cómo debemos andar nosotros los creyentes. Andar como sabios y no como necios, por ejemplo. Posteriormente, vimos que habían tres aspectos en este último tramo de lo que era el capítulo 4, que abarcaba el pasado, los versículos del 17 al 19, hablando acerca de nuestra condición pasada, versículos 20 al 24, nuestra condición presente, lo que somos ahora, y versículos del 25 al 32, que se tratarán posteriormente, lo que hemos de llegar a ser, o sea, pasado, presente y futuro del creyente hoy. Anteriormente, nosotros estábamos muertos ¿cómo? En nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. Entonces, habíamos hecho una transliteración o leído, según el versículo 17, que expresa aquí el autor, o los pasajes del 18 al 19, lo leemos en la versión que tenemos, en la Reina Valera del 60, que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, hablando de los incrédulos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dábamos ejemplos de lo que era la palabra avidez, que era tomar esa... ¿Recuerdan cuando uno toma agua que está seco, muy seco de la sed? Esa ansia. También de la palabra lascivia habíamos dado definiciones, un deseo exacerbado, exagerado, principalmente de tipo sexual o lujurioso. Bien, por decirlo de alguna manera, la paráfrasis que hace de este pasaje, de los versículos 18 y 19, el autor es, la dureza de corazón conduce a la ignorancia, y decíamos que según Romanos capítulo 1, esa ignorancia era ¿cómo? Una ignorancia voluntaria. Era una ignorancia voluntaria, porque dice la Escritura, estos ignoran ¿cómo? Voluntariamente que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, etc. Ellos saben que hay un creador, ellos saben que hay un Dios, pero dicen, bueno, llámalo, tú lo llamas Dios, pero yo lo llamo energía, yo lo llamo extraterrestres, yo lo llamo ser de luz. Exacto, le llaman de cualquier manera. Chispa divina, molécula inicial de... Bueno, eso ya lo sabrá Julián también más que nosotros, todos esos nombres que intentan poner o dar para explicar que puede ser cualquier cosa menos lo que tú llamas Dios. O eso que tú llamas Dios puede ser la molécula primordial. La molécula primordial, claro, la que da origen a todo. Bueno, ignorancia voluntaria. Había un artículo en esta semana, bueno, un artículo no, un escritor
que hablaba y decía que lo que era la suerte no existía realmente. La suerte realmente no existía y daba sus explicaciones de por qué. Ya yo no voy a entrar en todos esos detalles, pero él decía que siempre tenía que haber algo detrás de lo que era la estadística, la probabilidad, etcétera, etcétera. Y que por eso él había, aparte de otros motivos, había decidido que era uno de los motivos por los cuales él creía en que hay un Dios que tiene el control y un diseñador inteligente de todas las cosas. Pero bueno, eso es interesante. Si lo encuentro por ahí, quizás se lo comparta a vosotros. Por ejemplo, hay una ignorancia voluntaria de lo que es Dios. Pero aunque usted no crea en la ley de la gravedad, usted se tira de un edificio y ¿qué le va a pasar? Se va a reventar en 40.000 trocitos. Pero usted no cree en la ley de la gravedad, como me dijo una vez uno. Bueno, si yo no creo en esas cosas del infierno, a mí seguro no me tocan. Ya. Recuerdo a principios y mediados de los 90 que había mucha gente que no creía en lo que era el virus del VIH. No sé si en vuestros países pasaba eso. Eso es mentira, eso se lo han inventado los de las iglesias para que nos disfrutemos del amor. Esa era una de las cosas que decían en esa época. No sé si en vuestros países había ese concepto. Hasta que comenzaron a caer todos como moscas. Y dijeron, bueno, pues parece que va a ser verdad que hay algo que hace daño. Bueno, bien. Perdieron toda sensibilidad y cuando mencionábamos esto hablábamos de algunas enfermedades del cuerpo que producen pérdida de la sensibilidad, como la diabetes, por ejemplo, y también la lepra, que cuando la gente no tiene la sensibilidad, pues toca cosas calientes y se le destruyen las manos, luego terminan a los diabéticos, se hacen una herida y como no tienen una buena circulación y no se dan cuenta, pues se van infectando y terminan, ya ustedes saben, lamentablemente, teniendo amputaciones, etcétera. Pero que para ver lo que era el rasgo distintivo de la pérdida de sensibilidad humana, solamente bastaba con ver el noticiario 20 minutos. Que ni siquiera eso, que en el móvil te saltan las noticias nacionales e internacionales y cuando tú las ves es una cosa chocante, impactante las noticias, pero eso no es algo que pasa desde hoy. Imagínese usted la noticia de que un hermano mató a otro, como decía el hermano Darinel cuando lo abrió la Biblia y lo leyó, ¿se acuerda? Dijo, es que este libro santo, mira lo que presenta aquí. Entonces, al principio del libro santo, y Caín mata a Abel. Imagínese usted las noticias de ese día. Somos 3, 4, 5, 6 en el mundo y ya hay uno que mata a otro. Imagínese usted ahora que somos miles de millones. ¿Cuánta sangre inocente se derrama cada día? Bueno, increíble. Y luego te pones a ver las cosas de los políticos y es para deprimirte. Pero bueno, nosotros no hacemos caso de estas cosas. Es literalmente cuando leímos Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32, una gráfica absoluta que esquematiza todo lo que es la generación en la cual vivimos, pero no solamente esta, sino todas las generaciones desde la caída del hombre. Y podemos leerlo, y aunque tiene miles de años ya escrito, bueno, miles, no, todavía no ha llegado a 2000, pero aunque tiene siglos escrito este pasaje de Romanos, usted lo lee y le parece que fue escrito ayer o hoy mismo, porque usted ve la acción del hombre, porque los tiempos, entre comillas, han cambiado, pero el hombre y su pecado siguen siendo el mismo. Porque del corazón salen, dice Jesucristo, todas estas cosas. Y el corazón del hombre, hasta que no es regenerado y salvado por el Espíritu Santo, sigue siendo igual de pecador, de pecaminoso. Bien, esto llevó al hombre, según vimos en Romanos capítulo 1, lleva al hombre hacia lo que es buscar la plenitud y la satisfacción en la creación y no en el Creador. Y esto simplemente lleva al hombre a una decepción constante y eterna. Nunca había existido una generación tan informada como la que tenemos hoy, unos avances tecnológicos como los que tenemos hoy, unas facilidades para conseguir las cosas como las que tenemos hoy. Si usted quiere una hamburguesa hoy, usted va, vamos, hasta con €1, si hay hamburguesas de €1. Seguro que en vuestros tiempos las hamburguesas ni existían. ¿Tú comías en Córdoba y en tu pueblo hamburguesas? No. Y no hay una generación ni un tiempo en el cual tengamos más personas deprimidas. ¿Pero esto qué es? ¿Ustedes conocen el índice de suicidio de España?
Búsquelo en internet porque esas cosas se ocultan. Usted lo busca, no, ahora no. Búsquelo por estadística porque esos son partes de las noticias que en España se ocultan y que no se mencionan al igual que los abortos. Y la cantidad de personas en depresión que hay. Ya sea dándose de baja por depresión en los trabajos, que a veces pasa, pero bueno, que eso algunos de los que están activos en la vida laboral activa se dan cuenta, pero ya últimamente no, porque dicen que está prohibido el decir. Pero usted se da cuenta que tenemos, entre comillas, prácticamente de todo y la gente está deprimida. Porque busca esa satisfacción y plenitud en las cosas creadas, olvidándose absolutamente del Creador. Y es así. Por eso usted ve a los ricos quitándose la vida o autolesionándose y que no encuentran sentido a su vida y perdiendo el sentido y haciendo cosas que son una locura literalmente. Bien, aparte de esto, y sabiendo que los impíos, los incrédulos están en esa condición, instábamos al final del estudio pasado a tener paciencia con ellos. Imagínate tú si la Escritura nos habla acerca de los creyentes y nos dice que debemos, ¿qué? Los unos a los otros debemos soportarnos. O sea, imagínese usted, nosotros entre creyentes, nacidos de nuevo, salvos, bautizados y aún sirviendo, y Bodia y Sinti, que tenemos que soportarnos. Imagínese usted a los impíos. Debemos de ser muy cuidadosos y hasta cierto punto delicados con el trato que tenemos hacia los impíos, porque ellos están en oscuridad. Y debemos tener paciencia para con ellos, porque aún así ellos siguen pensando en muchas ocasiones que tienen la razón, pero llegará un momento en el cual, como dice la Escritura, nosotros debemos orar por ellos y el Señor abrirá sus ojos, los ojos de su entendimiento. Por eso tú y yo debemos dar un buen testimonio ante ellos y presentarles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, aparte de que no vuelve vacía, dice la Escritura que es con la acción del Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Eso es así. Bien. Seguimos y pasamos ahora, ya después de la introducción, a lo que es el presente, lo que somos ahora. Ya hemos hablado del pasado. Bien, ahora lo que somos ahora. Andad, dice la Escritura, nos insta a que andemos como Cristo. No andemos como los que no han nacido de nuevo. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis sido por él, habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo usted aprendió de Cristo? ¿Cómo usted aprendió a Cristo? Amén. Usted y yo estamos llamados a ser como Cristo. Y como vimos en el resumen, la forma en la cual tú vas a ser como Cristo es andando como Cristo. Andando como un hijo de luz. Como hemos mencionado, andando en amor, teniendo paciencia con tus hermanos, etcétera, 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 como mencionamos en la introducción. Si vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, 1 Corintios 2, 16. Primera de Corintios 2:16. Lo tenemos. Dice la Escritura, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. O sea que yo puedo ir al examen sin estudiar porque yo tengo la mente de Cristo. Es un versículo que algunos utilizan para malinterpretar y para justificar ciertas cosas. Algunos decían, más modernos, que esto se asemejaba a lo que era el Neuralink, que seguro que saben lo que es el Neuralink, ¿no? Ya que está, hermano Julián y los estudiantes universitarios seguro que saben, ya te implantan un chip en el cerebro y ya ahí, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Médico? Médico, venga, a rajar tripas.
Boom. ¿Qué quieres ser, ingeniero? ¿Cuánto hay que pagar? Tanto. Entonces la universidad, en vez de ser 4 años, en 8 minutos te cargan y a correr. Lo único que vas a tener que pagar los 4 años, que es de carrera, de un tirón quizás, o te va a pasar 4 años pagando. Pero bueno, te vas a ahorrar 4 años de vida, probablemente, porque te tiras en la universidad, bueno, 4, 5, 6, lo que sea. Bueno, ya usted verá, en un futuro no muy lejano parece que eso ya será así, como en la Matrix, los que han visto la película de Matrix, que la enchufan por aquí detrás. O sea, no estaba tan descabellado el asunto. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, nosotros los creyentes, yo lo que me pregunto es, ¿por qué hay muchos creyentes que razonan como impíos? Porque muchos creyentes hoy en día todavía siguen llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. La pregunta, ¿es verdad entonces para él que él tiene la mente de Cristo? Fíjate en el versículo 21 de Efesios 4 lo que dice. Vimos el 20 que decía, mas vosotros, los que hemos nacido de nuevo, no habéis aprendido así a Cristo. Aclara, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y qué es la mente de Cristo? Eso suena algo abstracto, ¿no? La mente de Cristo es esto, la Biblia. Porque aquí está plasmado todo lo que nosotros necesitamos para saber cómo Dios piensa. Si no estamos sujetos como creyentes a la Escritura, nosotros no hemos aprendido adecuadamente de Cristo. Y por tanto, aunque digamos que tenemos la mente de Cristo, no estamos actuando conforme a ella. Por eso es necesario que el creyente conozca bien la palabra de verdad que usa, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, o sea, traza bien la línea, la palabra de verdad. Una línea torcida lleva a un resultado torcido. Una línea recta te lleva a un resultado recto y correcto. Lo mismo dice Pablo a Timoteo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. La pregunta, ¿estamos pensando como creyentes? A veces hacemos preguntas a la gente. Sorprendente y tristemente, hoy en día hay muchas personas que están contaminadas por las cosas y propagandas de cierto grado de modernidad que hay por ahí. Lo que llamarían los menos o los más clásicos dentro de los modernos, el wokismo. Por ejemplo, frases muy peculiares. Amor es amor. Define eso. Sabéis eso, ¿no? ¿Cómo así? Sí, amor es amor. Cada uno puede ser lo que quiera ser. No me depende, ¿cómo así? Yo quiero ser millonario y no he podido. Bueno, ultramillonario. En bolívares sí, vamos, tengo todo lo... Pero, ¿en euros? ¿En qué? En euros. No todo el mundo puede ser lo que quiera hacer, eso no es así. Y dentro de las iglesias encontramos muchas veces pensamientos del mundo que han comenzado a corroer y a deteriorar la salud espiritual de las iglesias. Y yo me pregunto, ¿esa persona tiene la mente de Cristo? ¿O es una persona o teórico discípulo que no ha oído a Jesús en verdad? Porque en el versículo 21 menciona 2 veces la palabra verdad. ¿Habéis sido enseñados conforme a la verdad? Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no hay por mí. No hay otra verdad sino Cristo. Lo que Jesús llama malo es malo. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Lo que Jesús llama malo es malo. Lo que Jesús llama bueno es bueno. Si tú y yo tenemos la mente de Cristo, debemos pensar, cuando una persona que se dice cristiano lleva a la contraria a Jesús, ¿cómo debo actuar yo con esa persona o hacia esa? ¿Cómo debo actuar? Ay, no, hermano. Habrá que reprenderle. Habrá que actuar conforme a la Biblia. Parece que Jesús solo dio abrazos y besos en el Nuevo Testamento. No sé, es que a veces yo no sé qué Jesús habéis leído.
un Jesús muy hippie, a veces presentan algunos. Jesús también metió su caña y tiró y volcó la mesa de los cambistas y llamó hipócritas y también zorra y no sé qué. Bueno, a ver si a Herodes, llamó zorra a Herodes. De ir y decir a aquella zorra que siga por ahí. Nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo, obviamente, y lo que se espera de nosotros como creyentes, si tenemos la mente de Cristo, es que pensemos como Cristo y actuemos como Cristo. Usted, hombre, no puede saltarse la Biblia porque a usted le parezca bien o le dé la gana. Mujer, usted tampoco. Y esa es una batalla que tenemos nosotros, en nuestro interior. Esa es la mayor batalla que llevamos día a día nosotros, porque se supone que tenemos la mente de Cristo y por eso mismo el apóstol Pablo lo dice. Dice, es que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, en el versículo 22, posteriormente dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay tres acciones muy concretas. Primero, despojarse. Segundo, renovarse en el espíritu de vuestra mente, con la mente de Cristo, limpiarse la cesera, la mente, el cerebro y esas ideas que ahora se han colado, ya sean de las de Irene Montero y de la de no sé qué, ya sean feministas, ya sean fascistas, ya sean todas esas ideas raras que ahora todo es para un extremo o para el otro. Sea bíblico. Aprenda a ser bíblico, bíblica. No se contamine con todas estas ideas raras que andan por ahí. Sea bíblico. Y hay tres aspectos, como hemos dicho. Te despojas, te renuevas y te vistes o revistes. Despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre o esa vieja ropa, vestidura que tenemos puesta está viciada conforme a los deseos engañosos. Está totalmente corrompida por la lujuria, por el pecado y por esa marca conforme a nuestro padre en la carne que es Adán. Aquí comemos cerdo todos, ¿no? Los que estamos aquí hoy. ¿Eh? Ah, qué pena. Alérgico al cerdo, qué cosa esta. Vale, no, bien. Hay varios en la iglesia que no comen cerdo, ¿eh? Varios. No sé cuántos. Me dijo hace poco una persona, ¿usted come eso, pastor? Pero si eso es inmundo. Yo digo, hombre, está muy rico. Es inmundo. Bueno, pero me lo dijo una persona y le dije, no, hermano, mire. Y intenté explicarlo un poco, pero no pude entrar en la explicación. A ver si algún día habrá que predicar de eso. Pero bueno. ¿Quiénes han criado cerdos alguna vez? Aparte que saben muy rico, tú sí has criado cerdos. No hay una cosa que huela peor que eso. ¿Sí? No me digas qué. Pues yo recuerdo a mis abuelos criando cerdos y ese se te pegaba en la ropa ese olor. Porque era en un sitio cerrado y había que ir ahí a limpiar, ya saben qué, a barrer con una cosa de palma seca, porque claro, y echar agua y... Y luego cuando salías de ahí, creo que había que hacerlo 2 veces al día, para echarle comidas y no sé qué, engordarlos, etc. Usted sale de ahí y usted sale oliendo peor que los cerdos. Peor que los cerdos. A ninguno de nosotros se nos ocurriría, después de salir de ahí, quitarse esa ropa sucia y decir, bueno, ahora me pongo la ropa limpia. ¿Usted a qué va a oler? A cerdo. A cerdo con ropa limpia, pero a cerdo. Por eso la Escritura habla de la acción de despojarse y después renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y somos limpiados, como dice el apóstol Pedro, ¿con qué? ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos lava? Según Pedro, ese es según Juan. Según Juan,
como dice 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y luego Pedro dice que somos purificados por el agua de la palabra. La sangre de Cristo y la palabra de Dios que renueva y limpia nuestra mente, porque tenemos una mente sucia, contaminada por el pecado y por todas estas cosas del mundo. Cuando nos despojamos de este viejo hombre, entonces venimos y nos limpiamos por la acción de la palabra de Dios y de la sangre de Cristo, y posteriormente entonces nos ponemos la vestidura nueva, limpia. Más que nueva, limpia. Aunque es nueva, como dice la Escritura, pero para que entiendan la metáfora, nos ponemos la vestidura limpia. No se nos ocurre renovarnos otra vez preciosamente, wow, y volver a ponernos la ropa con la que estábamos limpiando la pocilga. ¿Usted está duchadito? Claro que sí. ¿Pero a qué va a oler? A cerdo. Y hay muchos cristianos dentro de la iglesia o personas dentro de la iglesia que están en una situación tan absurda como esa. Se supone que están limpios pero con ropas sucias. O están sucios y vienen y se ponen una ropa limpia y creen que con eso han resuelto el problema. Y esto es una cosa de 3 pasos, no 2. Y en un orden concreto y específico. No es el orden al que yo quiera, ¿no? El orden de los sumandos sí altera el producto aquí. Lo primero es despojarte. Segundo, ser renovado. Y posteriormente vestido del hombre nuevo, creado según Dios. Por eso encontramos la misma escritura diciendo que aparte de eso, hay lobos disfrazados ¿de qué? De ovejas por ahí. Ojo, por eso usted tiene que, al tener la mente de Cristo, conocer la escritura, para que no le engañen. Que bueno, que como me saltan muchos vídeos y cosas, pues yo no quiero entrar en demasiados rollos y detalles, pero a unos que le llaman su papá espiritual, su papito espiritual, su no sé qué, y que le dan las primicias a su padre espiritual, ¿no? Está muy curioso eso, porque ahora ha comenzado el año y le damos las primicias al padrecito espiritual. Bueno, usted y yo hemos sido renovados y hemos nacido de nuevo por la acción del Espíritu Santo. Usted y yo ahora pertenecemos a Cristo. Eso es en el presente. A ninguno de nosotros se nos ocurriría, recuerdan a Lázaro, ¿no? Cuando Lázaro es resucitado, antes de ser resucitado, ¿qué decía Marta con respecto a él? A ver, quitar la piedra. ¿Y qué dijo ella? Señor, ¿qué? Y he de ya porque es de 4 días. Lázaro, ven fuera. ¿A usted se le ocurriría pensar que Lázaro, después que sale fuera, va a seguir andando con el envoltorio de muerto que olía podrido? ¿Usted es creyente? ¿Usted ha nacido de nuevo? La pregunta es, tenga cuidado como usted anda. Si usted anda con una vestidura antigua que huele a podrido, que no podamos ver a Cristo en usted y que los del mundo tampoco puedan ver a Cristo en usted, eso es un problema. Eso es un problema. Por eso tenemos que ser cuidadosos al respecto de esto. De cómo estamos pensando. Si hemos dejado que el mundo y las enseñanzas de hoy en día del mundo y de todas estas tendencias que hay tristemente ahora nos hayan contaminado nuestra mente y andamos con ropas contaminadas y sucias por el pecado y por todas estas tendencias. Jesús, el segundo Adán, viene para libertarnos. Nos liberta. Me decía una vez uno, más que preguntarme, me decía y me recriminaba, ¿ves por qué tu Dios está a favor de la esclavitud? Claro, porque en el Antiguo Testamento, como sabéis, hay leyes con respecto a los esclavos. Mira, todo esto significa que tu Dios está a favor de la esclavitud, no sé qué tal. Ahora le dicen a los empleados que tienen el sueldo mínimo, ¿no? Que le llaman esclavos modernos. Siempre ha habido gente sirviendo, siempre, como dice el refrán aquí en España, siempre ha habido clases, siempre ha habido todo eso. Eso siempre ha habido y ha sido así. Gracias a Dios, hoy en día, teóricamente no hay esclavitud como en ese tiempo. Pero quizás, pensando en el tema de la esclavitud y en ese proceso, hoy en día podemos nosotros tener una idea más clara de lo que es la redención. Cuando hablamos de que Cristo, según 1 Corintios, nos ha comprado por precio, quizás tomando en cuenta esa triste acción de la esclavitud, porque la culpa de la esclavitud es de Dios o del pecado humano. Dios no creó al hombre esclavo. El hombre se esclavizó por su propio pecado.
Ah, pero si algo sale mal, la culpa es de Dios. Si algo sale bien, es que yo soy muy listo. Qué bien. Bien, cuando un esclavo era comprado, estaba literalmente al servicio de aquel que lo compraba. A usted y a mí no se nos ocurriría, ya que hemos sido comprados por precio, y que hemos sido creados a imagen y semejanza de Cristo, volver y seguir actuando como actuábamos en el mundo. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí recalca con respecto a los efesios. Ustedes, ahora que han nacido de nuevo, no pueden seguir actuando según el molde de Adán, el antiguo Adán, sino según el nuevo, que es Cristo, el que os ha comprado y redimido y comprado por precio. Si usted ha sido comprado por el precio que pagó Jesús, un precio muy alto, significa que usted tiene un alto valor. Aunque no lo parezca, aunque usted no lo crea, o aunque usted, no, es que estoy muy decepcionado. Habéis sido comprados por precio. ¿Pero para qué has sido comprado por precio? Para que hagas lo que quieras, para que hagas lo que te dé la gana. ¿Qué dice la Escritura? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Despójate del viejo hombre, renuévate en el espíritu de tu mente y ahora revístete. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos trabajar ese aspecto claramente de nuestra vida en el ser constantemente renovados en el espíritu de nuestra mente. Si nos apartamos de la palabra de Dios, si no seguimos lo que la Biblia enseña, si no llamamos malo a lo que la Biblia llama malo, si no llamamos bueno a lo que la Biblia llama bueno, tenemos que preguntarnos si realmente tenemos la mente de Cristo. Si no hemos recibido el Espíritu Santo, usted no tiene la mente de Cristo. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted debe pensar como Cristo y alinearse con Cristo. Lo malo es malo y lo bueno es bueno, aunque lo duela. Aunque yo quiera mucho a la persona o me caiga muy bien, pecado es pecado. Y eso siempre debemos tenerlo claro. Cuando el hombre en el huerto tuvo la oportunidad de elegir, en el caso de Adán, entre Dios y su igual, ¿a quién eligió? A su igual. El hombre tenía que elegir, ¿hago caso a Dios o a Eva? La pregunta que usted tiene que hacerse ante cualquier situación que venga a su vida es, ¿voy a hacer caso a Dios? ¿O a la persona que me está diciendo una cosa que yo personalmente ya claramente sé que Dios condena y aborrece? Uf. Y mire, usted y yo nos sorprenderíamos si nos ponemos a analizar nuestras decisiones, cuántas veces nos inclinamos, igual que Adán, en contra de Dios. El hombre que hizo se alió con el hombre en contra de Dios. Lo mismo en la Torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. La tendencia natural del hombre, tristemente, es a unirse con el hombre, pero en contra de Dios. Que el Señor nos ayude a recordar que tenemos la mente de Cristo. En esto pensad. ¿Recuerdan el pasaje de Efesios, no? Si tenemos la mente de Cristo, debemos pensar en las cosas de Dios. Que Él nos ayude a pensar constantemente en Él y en las cosas suyas. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder tener tu palabra y de tener la mente tuya. A través de tu Hijo Jesucristo, Señor, podemos ver cada uno de tus atributos y de los aspectos que revelas en tu palabra para que sigamos cada día tus pisadas y andemos en tus caminos. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza que necesitamos para llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Que no nos dejemos contaminar ni presionar por el mundo y nuestro propio pecado y por nuestras propias inclinaciones pecaminosas que nos arrastran muchas veces y nos quieren llevar a estar lejos de ti. Padre, ayúdanos. Que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y que podamos ser revestidos del nuevo hombre, conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús.